¿Cómo están? Dios les bendiga. Bien, qué bueno. Pues continuamos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Recuerden que estamos aprendiendo cómo Dios aplica la salvación a cada uno de nosotros. Ya llevamos varias semanas en este tema. Es un tema muy especial, muy importante. La semana pasada aprendimos que debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor para que se cumpla su buena voluntad. También aprendimos que el poder de Dios protege mediante la fe. La fe actúa mediante el amor. El Señor Jesús también nos dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Aprendimos que la obediencia es un signo de verdadera salvación. También aprendimos que en la iglesia hay falsos hermanos. ¿Quiénes son los falsos hermanos? Son aquellos que no perseveran por algunas razones en la palabra de Dios. Por ejemplo, por no haber entendido la palabra de Dios. Otros porque escuchan la palabra e inmediatamente la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. También algunos otros, cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, se apartan de la palabra. Y hay un tercer grupo, los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de tal manera que no llega a dar fruto. Hemos llegado también a tener parte con Cristo con tal que retengamos la fe firme que tuvimos al principio. Todo eso lo vimos la semana anterior y continuemos avanzando en nuestro estudio. La Escritura dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí, como lo vimos la semana anterior, el Señor Jesús advierte que algunos que hacen una declaración pública, posiblemente muy entusiasta de que creen en Dios, de que creen en Cristo, incluso algunos que al parecer ejercen dones milagrosos, van a llegar al día del juicio esperando que sean salvos, pero el Señor les dice: nunca les conocí. Es interesante, hasta aquí nos quedamos la pasada semana. Es interesante que el Señor Jesús no dice: los conocí, pero después ustedes no perseveraron, ustedes se apartaron de la fe. Él no dice: los conocí y se apartaron, ¿verdad? ¿Qué dice? Nunca los conocí. Entonces, incluso personas que hacen declaraciones públicas de fe en el Señor Jesucristo, incluso personas que aparentemente hacen milagros, que expulsan demonios, no necesariamente son conocidos del Señor Jesucristo. El hacer milagros no es un símbolo de salvación, no de ninguna manera. No el hacer milagros, no el ejercer dones de sanidades, no el fuera demonios. Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, un segundito. Dice Pedro en su segunda carta: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener
en la naturaleza divina. Importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que escapar primeramente de la corrupción que hay en el mundo. Esta corrupción es por nuestros malos deseos. Cuando una persona tiene malos deseos, entonces hay corrupción. La persona se corrompe. La persona se corrompe, ¿por qué? Por sus malos deseos. Precisamente por eso nosotros vemos respecto de la salvación y respecto de la perseverancia, que aunque el Señor nos salva y la salvación completamente depende de Dios, es importante el esfuerzo. Es importante que nosotros hagamos un esfuerzo, que nosotros trabajemos en la salvación. Dice Pedro en segunda carta, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, es decir, ya creemos en Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso creer en Dios, pero ahora lo que se requiere, lo que nos dice la palabra de Dios es que se requiere un esfuerzo por añadir ¿qué? Virtud. ¿Qué es la virtud? Es un rasgo moral, una cualidad que se considera moralmente buena, es el fundamento o el principio de ser una persona moral. Entonces, si creemos en Dios, ahora necesitamos ser moralmente correctos. Posteriormente a esta virtud le tenemos que agregar o añadir entendimiento. Es decir, tengo que esforzarme por ser moralmente correcto. Si ya soy una persona moralmente correcto, ahora, ¿moralmente correcto de acuerdo con el mundo? No, moralmente de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es muy importante. Tengo que ser moralmente correcto de acuerdo a la palabra de Dios. A eso tengo que agregar entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De la palabra de Dios. Tengo que entender correctamente la palabra de Dios. A eso le tengo que agregar dominio propio. Es decir, no tengo que dejarme dominar por mis deseos. Humanamente cualquiera de nosotros podemos tener algún deseo, cualquier deseo. Todos tenemos ciertos deseos humanos, carnales, parte de nuestra naturaleza humana. Pero nos tenemos que dominar de eso, no nos debemos dejar dominar por nuestros deseos humanos, sino debemos tener el dominio propio, debemos controlar esos deseos. Posteriormente, ahora, ya entendí la palabra de Dios, soy moralmente correcto, pero eso no es algo que tenga yo que hacer a veces. Eso no es algo que se tiene que hacer el domingo, 2 horas o 3 horas, y entonces vengo de pronto y, ay, hermanito. Y luego el lunes, martes dices, ay, esa mujer. No. El día de hoy me dominé de algún pecado, pero eso no es algo que tengo que hacer una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, sino que ser constante. Constantemente me tengo que dominar, constantemente tengo que agregar entendimiento, constantemente tengo que procurar ser moralmente correcto. Eso es algo que tengo que hacer de manera constante. Tengo que hacerlo como una disciplina. Tengo que hacerlo una y otra vez, todos los días, de manera continua. Entonces es importante la constancia. Y ahora, ¿esto es algo fácil? ¿Es algo simple? ¿Es algo sencillo? Eso requiere ¿qué? Esfuerzo.
La palabra de Dios dice, esfuércense. Entonces esto requiere un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos por hacer todo esto. Y luego, ¿qué tengo que agregar? Porque si se dan cuenta, tengo que ir añadiendo cosas. Ahora tengo que añadir devoción a Dios. Recientemente experimentamos aquí en México unas personas con mucha fe. En realidad, en México hay mucha fe. En muchos países hay fe, pero yo creo que en México, no voy a decir que es el número uno, pero es un país de mucha fe. El problema con la fe es dónde depositas tu fe. Las personas tienen fe, por supuesto, qué bueno, pero ¿dónde está su fe depositada? La fe tiene que estar depositada en Dios. Tengo que ser una persona devota. ¿Devota a quién? A Dios. Y después le tengo que agregar a eso afecto fraternal. Tengo que sentir un afecto como a hermanos. Tengo que amar a las personas como si fueran, querer a las personas como si fueran hermanos. Pero eso es un afecto simplemente. Y ahora a eso hay que agregarle amor. Hay que ir del afecto al amor. Hay que pasar del querer al amar, ¿no? Me recordé de aquel hombre que ya se murió, que dice que casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar, ¿no? Entonces hay que amar. Hay que amar, pero de acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que agregar a esa estima, a ese afecto que nos tenemos, hay que agregar amor. Entonces, es importante esforzarnos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y precisamente de eso se trata la perseverancia de los santos. Tenemos que perseverar. Esa perseverancia requiere ¿qué? Esfuerzo. Continúa Pedro diciendo, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Qué importante es ser útiles. Yo no sé si en algún momento alguien te ha dicho o tú has pensado que eres un inútil. Alguien te ha dicho, oye, eres un inútil. Qué terrible, ¿verdad? Que alguien te diga que eres un inútil. Pero, interesantemente, si tú no amas a las personas, si tú no quieres a las personas, si tú no tienes devoción a Dios, si tú no tienes dominio propio, si tú no tienes entendimiento de la palabra de Dios, si tú no tienes virtud, si tú no tienes fe, entonces eres una persona ¿qué? Inútil. Eres espiritualmente inútil. ¿Cómo te calificarías hoy? ¿Útil o inútil? Dice la Escritura, no solamente si tienen un poquito de eso, si tienen una embarradita de eso, si ocasionalmente lo hacen. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si abundan. Entonces esta no es una cualidad que tiene que haber un poquito. Es importante que haya abundancia de todas estas cualidades. Nosotros debemos tener esas cualidades de manera abundante. Si nosotros abundamos en estas cualidades, entonces eso va a evitar que seamos inútiles e improductivos. La persona que tiene entonces todas estas cualidades es una persona útil y es una persona productiva. Útil para Dios, productiva para el reino. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ni ve, es ciego. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es decir, amado, nos tenemos que estar recordando continuamente que Dios nos ha limpiado de nuestros pecados anteriores. Tenemos que estar recordando continuamente que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz por el Señor Jesucristo.
Es algo que no se te tiene que olvidar. No se nos tiene que olvidar que nuestros pecados han sido perdonados. Algunas veces pasa, en la vida cristiana pasa unas semanas, unos meses, unos años y somos olvidadizos. Se nos olvida que nuestros pecados fueron pagados por Jesús. Se nos olvida que Cristo murió por nosotros en una cruz. Se nos olvida bien fácil y pensamos que todo fue por nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, que nos vamos a ir al cielo porque somos buenos. Cuidado, no se te olvide que el Señor Jesús perdonó tus pecados, pagó tus pecados en una cruz, pero ahora le interesa a Dios que tú y yo seamos personas útiles y productivas para el reino. Entonces tenemos que esforzarnos en abundar en todas estas virtudes, en todas estas cualidades. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Todas estas cualidades anteriores requieren esfuerzo, pero ahora, ¿qué dice Pedro? Esfuércense más todavía por asegurarse, por agarrarse firmes ¿de qué? Del llamado de Dios. Tenemos que agarrarnos de una manera bien fuerte del llamado. ¿Cuál fue el llamado de Dios? ¿A qué te llamó Dios? Dios te llamó a ser hijo. Dios te llamó a ser salvo. Dios te llamó a ser heredero del reino. Dios te llamó a compartir con Él la vida eterna. Dios te llamó a todas esas cosas. Es importante que no te olvides que fuiste salvado, que fuiste limpiado, y ahora tú y yo nos tenemos que esforzar por asegurarnos del llamado de Dios. Tenemos que asegurarnos del llamado de Dios. Tenemos que agarrarlo fuertemente. Que fue Dios, de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Amados, vemos a muchas personas que caen, ¿cierto? Tú mismo tal vez en algún momento has caído. ¿Por qué cae una persona? Precisamente por lo que dice aquí. Primeramente porque no se agarra fuerte del llamado de Dios. Y antes, porque no abunda en todas las cualidades que ya vimos. No abunda en dominio propio. No abunda en conocimiento de la palabra de Dios. No abunda en creer, en amar a los hermanos. No abunda en amar a la congregación. No abunda en amar a sus enemigos. No abunda en eso. Y por eso cae. Por eso caemos en pecado, porque no hacemos todas esas cosas. Dice el Señor a través de Pedro, si hacen esas cosas no caerán jamás. Y mira nada más qué promesa tan maravillosa. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que las puertas del reino se abren para ti. De pronto, imagínate, vas llegando y se abren las puertas del reino abiertas de par en par para que dicen, y que pase mi hijo, ¿verdad? Alguien se acordó de una frase que dice, y que pase. No, ese no va a pasar a las puertas del reino. Ese se va a ir directo al infierno. Pablo escribe en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces, me tengo que estar preguntando, ¿verdaderamente soy de Cristo? Si soy de Cristo, mis pasiones, mis deseos, ¿dónde están? Crucificados. Han sido crucificados.
Es importante recordar eso. Ahora, nuevamente hemos estado comentando que hay personas que dicen que creen en el Señor Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí, por supuesto, creo en Él, te dicen. Algunos pueden llegar a bautizarse o hacer el show de que se bautiza, ¿no? Pero no hay en ellos fruto del Espíritu Santo. No existe el fruto del Espíritu Santo porque no fueron unos verdaderos creyentes, unos verdaderos cristianos. Esto es muy importante porque a veces hay personas que llegan a poner objeciones, que le ponen mucho pero a la salvación, al cristianismo, porque experimentan a amigos, a conocidos que se apartan de la palabra de Dios, que tienen vidas verdaderamente terribles, vidas desordenadas. Entonces es terrible que una persona que diga que cree en el Señor Jesucristo, una persona que diga que es cristiana, lleve una vida desordenada. Y entonces eso hace que las personas piensen, crean que la salvación se pierde, ¿cierto? Que la salvación no está en algunas personas. También hay algunos pasajes de la Escritura que pudieran apuntar aparentemente a que la salvación se pierde. Y entonces las Escrituras nos revelan, como hemos estado viendo y como vamos a seguir viendo, las personas que no perseveran hasta el final están mostrando, están revelando que no fueron verdaderos cristianos. Al respecto de esto, el apóstol Juan escribe en la carta, en su primera carta, 1 Juan capítulo 2, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, es importante ver lo que dice el apóstol Juan. No eran en realidad, estaban ahí, pero no eran, salen. Son falsos cristianos, son falsos hermanos, son falsos creyentes. En realidad no eran cristianos. Aquí la Escritura no dice, y de pronto perdieron su salvación. Dice, no eran en realidad. No eran en realidad. También hay algunas personas que dicen, hay pasajes como Hebreos 6 o Hebreos 10 que muestran que la salvación se pierde. Vamos a ver brevemente estos pasajes. Hebreos 6, empezando el versículo 4. Es importante que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Ahora, si ustedes ponen atención, dice, es imposible que renueven su arrepentimiento. No pueden tener un arrepentimiento renovado. Y nuevamente dice, es imposible, porque así vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Es decir, no puedes arrepentirte, irte para atrás y después volverte a arrepentir. No sé si me explico.
Continuamos en el versículo 7 y dice la Escritura: cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a dos grupos de personas. En el versículo 7 tenemos a un grupo de personas y en el versículo 8 tenemos a un segundo grupo de personas. En el versículo 7 tenemos a esas personas que son la buena tierra. ¿Se recuerdan de la parábola que vimos la semana pasada? La buena tierra. Unos son la buena tierra sobre los cuales cae la palabra de Dios y produce una buena cosecha. Y los otros son la otra tierra, los otros tres tipos de tierra en los cuales se producen ¿qué? Espinos y cardos. Este otro tipo de personas, dice la Escritura, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Ok, entonces tenemos a las personas que tienen fruto del Espíritu de Dios y las que tienen fruto de la carne, fruto del pecado. No es que se perdió la salvación, sino que, dice la Escritura, es imposible. No es imposible que se crucifique al Señor dos veces. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, ¿por qué dice aunque nos expresamos así? Porque está hablando de personas que van a ser quemadas, pero si ponen atención, no están hablando al mismo grupo de personas, son dos grupos de personas. De la misma manera que explica el Señor Jesús en la parábola de la semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Hay cosas que atañen a la salvación y hay cosas que atañen a la maldición, al lago de fuego, ¿cierto? A unos les toca un resultado y a otros otro resultado. Unos son los que van a ser quemados. ¿Quiénes? Los que producen espinas y cardos. Los que no son amables sino ásperos. Los que no son constantes. Los que no tienen todo ese fruto. Es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Aquí tenemos al grupo de creyentes a los cuales el Espíritu Santo, a través del escritor a los hebreos, les está animando. Les está diciendo, ustedes han servido a los santos, ustedes han mostrado ese servicio y lo siguen haciendo. Dios no se olvida de sus obras. Ahora, no es que por obras van a ser salvos, sino que la palabra de Dios que fue implantada en ellos está produciendo fruto, es lo que dice la Escritura en los versículos anteriores. Está produciendo fruto. La palabra de Dios está produciendo fruto. Entonces, aquí nosotros tenemos dos tipos de producto. Un producto es una buena cosecha y en cambio la otra tierra tiene otro producto, que son espinas y cardos. Si nosotros nos ponemos atentos de nuevo, hay dos clases de oyentes. Hay dos clases de oyentes del Evangelio. La lluvia viene sobre los dos, la semilla viene sobre creyentes e incrédulos. A los creyentes les llega la palabra de Dios y a muchos incrédulos también. Unos son la tierra que da buen fruto, fruto de Espíritu Santo, y los otros. Ahora, interesantemente, estas personas son miembros de la misma congregación. En muchas congregaciones
En las congregaciones a las cuales se escribe las cartas son congregaciones como las del día de hoy. Se congregan tanto creyentes como no creyentes. Se congregan cristianos y falsos cristianos. Ahora, la verdad del Evangelio no produce lo mismo en los dos grupos de personas. Entonces, el escritor no está diciendo a un grupo que corre el riesgo de perder la salvación, sino que no respondieron correctamente al llamado, no respondieron correctamente a la palabra, no respondieron correctamente a la lluvia. Por eso es que dice, hay que tener cuidado. Hay personas que no están creyendo, que no están poniendo atención, que no son salvos. Continúa la carta a los Hebreos en el capítulo 10, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces, es importante para que nosotros entendamos de manera correcta este pasaje, el pasaje del capítulo 10 y el anterior, el del capítulo 6, es que hay dos grupos de personas. Hay personas a las que se le está advirtiendo. ¿Y por qué? Hay personas que responden de manera positiva al Evangelio. Y hay personas que rechazan a Cristo. Hay personas que exteriormente incluso se pueden ocupar de actividades religiosas. A lo mejor hay personas a las que dicen, oye, vamos a evangelizar, y van y evangelizan. Hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, se saben pasajes. Posiblemente hasta se sepan más pasajes algunos no creyentes que muchos cristianos. Algunos no salvos pudieran conocer muy bien la palabra de Dios, muchas porciones de la palabra de Dios. Pero es importante ver que muchas de estas cosas pueden ser solamente religiosas, solamente aparentes, solamente externas. Son personas que muestran con el fruto de sus vidas que no son verdaderamente creyentes, que no son verdaderamente salvos. Entonces, vienen y escuchan de Dios, escuchan de la palabra de Dios, están cerca de Cristo, pero no son verdaderos creyentes. Uno de los ejemplos más claros de esto es Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas estuvo con Cristo. Judas estuvo compartiendo de muchos milagros. Él vio todos los milagros de Cristo. Él incluso fue mandado, fue enviado. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús los envió a predicar? Él fue de los que predicó, incluso de los que muy posiblemente hizo muchos milagros. Él fue de los que echó fuera demonios. Pero ¿qué pasó? No creyó verdaderamente en Jesús. Él creía en otro Jesús, no en el Jesús Salvador, no en el Jesús Hijo de Dios. Él creía, él esperaba a un militar. Él esperaba a alguien que viniera de manera militar, por la fuerza, a exterminar a los romanos. Él esperaba un hueso, ¿verdad? Él quería ser parte del gobierno. Él quería todas esas cosas preciosísimas, ¿verdad?, que ofrece el mundo. No era verdaderamente salvo, no era verdaderamente creyente. Él, al igual que muchos, iban por la comida, iban por el interés monetario, económico. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesús
dejó de hacer milagros, porque llegó un momento en el que los milagros se terminaron. No había multiplicación de panes, no había milagros, las personas se apartan. ¿Y qué es lo que les dice el Señor Jesús a los discípulos? Ustedes también se van a ir, ya se fueron todos estos porque no hay milagros. Ya se acabaron las tortas gratis y los frutsis. Se acabaron los boings. Ya no hay nada de eso. Ya se van a ir ustedes también. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús? Bienaventurado. Eso, Pedro, eso no viene de ti. Eso no te lo reveló carne y sangre. Eso te iluminó el Espíritu Santo, te iluminó Dios para que reconocieras que yo soy Jesús, que yo soy el Hijo de Dios, que en mí hay palabras de vida eterna, que en mí hay salvación y en mí hay vida eterna. Entonces, es importante ver que hay personas que reciben el conocimiento de la palabra de Dios, pero pecan de manera obstinada. Hay personas que reciben la palabra de Dios, pero obstinadamente pecan. Están pecando y no dejan de pecar. La persona que peca de manera obstinada es una persona que no salva. No es salva, no es un hijo de Dios. A pesar de que esté junto con los hijos de Dios, está ahí. Hay otra explicación en la cual el Señor dice que crecen el trigo y la cizaña, y de pronto dice, arrancaremos la cizaña. No, porque puede ser que también al arrancar la cizaña se arranque el trigo, es decir, el trigo y la cizaña pueden crecer juntos en la iglesia. En la misma iglesia puede haber creyentes y verdaderos creyentes. Y a veces hay personas que por sus frutos te das cuenta, híjole, pues parece que no es verdadero creyente, tiene una vida tan fea, tan desordenada. ¿Y qué hacemos? ¿Los corremos? Pues no. No sea que con él se vaya el creyente, ¿verdad? Ahí lo dejamos, que crezcan juntos. Llegará el tiempo en el que vendrán los ángeles del Señor y entonces ya apartarán el trigo y la cizaña. Apartará el Señor los chivos de los corderos. Llegará el momento. Eso no es algo que hacemos nosotros. Nosotros no le tenemos que hacer feo a las personas. No sabemos si son verdaderamente salvos. Eso solamente lo sabe Dios. Yo veo a una persona y yo no veo si es salvo o no. Yo no veo si es un verdadero creyente o no. Eso solamente lo sabe Dios y tú. Entonces, no podemos aplicar lenguaje a verdaderos creyentes que han sido, no podemos decir que son creyentes verdaderos, que creen en Dios y que se apartan. No. No es así. Pablo por eso nos dice y nos insta en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Es importante que yo me examine. ¿Soy creyente? ¿Soy verdaderamente creyente y soy salvo? ¿Soy hijo de Dios? ¿Me voy a ir al cielo? Entonces es importante y no es malo que yo como creyente me pregunte no como duda, sino para afirmar, ¿soy creyente? Me tengo que examinar. Y entonces la respuesta debería ser sí soy creyente, sí soy salvo. A menos que fraquecen la prueba, dice. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Entonces, es importante examinarnos. Pedro también, y lo vimos hace un momentito, esfuércense por asegurarse del llamado de Dios. Entonces, tanto Pedro como Juan nos llaman a un examen, a examinarnos a nosotros mismos. Ahora, Juan dedicó la primera epístola a este tema, al tema de los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Los verdaderos creyentes son los que perseveran, los falsos creyentes son los que no perseveran.
Dice Juan al final de su carta del capítulo 5, les escribo estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas de los primeros 4 capítulos. Toda esta carta se refiere a eso. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, vemos a Pedro preocupado porque las personas se aseguren de que son creyentes, se aseguren de la vida eterna, estén bien agarrados de la salvación. Pablo también está dedicando tiempo a esto, y Juan, posiblemente no nos dé tiempo de ver todo esto, toda esta parte, pero en Juan vamos a aprender muchas cosas en esta primera carta de Juan. A Juan le importa que nosotros, los creyentes y los creyentes de aquel tiempo, estén seguros de su salvación, examinando sus propias vidas, teniendo pruebas en la propia vida de una salvación genuina. Ahora, vamos a ver varias evidencias respecto del verdadero Hijo de Dios, del verdadero creyente, en esta primera carta de Juan. Y por medio de estas pruebas, por medio de este examen, una persona puede estar seguro de si es un verdadero creyente y si es verdaderamente salvo. En primer lugar, ¿qué es lo primero? La primera prueba de una persona si es un verdadero creyente, si es un verdadero hijo de Dios. Lo primero es que tiene comunión y disfruta de la comunión del Padre y del Hijo. El verdadero creyente tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Y esa comunión es llevada a cabo gracias a ¿qué? Gracias al Espíritu Santo. Juan empieza su carta precisamente con esto. Les proclama el Evangelio y dice esto, primera de Juan, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la persona que es verdaderamente creyente tiene comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con la iglesia. No es una persona apartada de la iglesia, cortada de la iglesia, que no quiere ver a los hermanos, que no le interesan. La primera prueba de el Hijo de Dios es la comunión. La comunión. Ahora, un comentario. Estamos agradecidos con Dios porque parte de esa comunión llevó a tener el día de ayer en la reunión a 2 patrocinadores, ¿verdad? Hubo una hermana, gracias, que nos patrocinó el ponche, muy rico, ¿verdad? Es parte de la comunión, ¿verdad? Y hubo otra hermana que nos compartió unos taquitos dorados bien sabrosos, ¿verdad? Qué hermoso. Es parte de la comunión con la iglesia. Compartes lo que tienes. Tienes comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los hermanos. Hay la comunión. Entonces, la persona que es nacida de Dios ama al Padre, ama al Hijo, ama a los hermanos, tiene comunión. Dice el capítulo 5, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros, la iglesia. Es imposible que un verdadero creyente, que un verdadero cristiano diga, ¡ay, los cristianitos! He escuchado, me ha tocado escuchar a personas, me recuerdo de una familia que venía, me recuerdo que la mamá en más de una ocasión me comentaba respecto de su hija, ¿no? Que la hija supuestamente decía que era cristiana, no lo sé. Digo supuestamente, no lo sé. Pero cuando la mamá se iba, porque a la mamá le gustaba ir a la iglesia, ir a las reuniones de mujeres, etcétera, la hija decía, uy, ¿ya te vas con tus hermanitas? Chispas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a pensar?
que la hija de esta persona muy posiblemente no era creyente, no era cristiana. ¿Por qué? Porque los frutos de su vida no pintaban de una persona cristiana, pero además porque le hacía el fuchi a los hermanos, a los creyentes, a los cristianos. Porque el verdadero creyente ama al Padre y ama también ¿a quién? A sus hijos, a sus hijos. Es imposible que una persona muestre odio. Cuidado, si tú, por ejemplo, dices que eres creyente y tu esposo, dice que es creyente, te tiene que amar. Si no te ama, no es hija de Dios o hijo de Dios. El que cree en Cristo y ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, ama al Padre y también a sus hijos. Ay, no voy ahí porque ahí se reúne Hugo. No voy ahí porque ahí se reúne Jessy. No voy ahí porque ahí está Marta. No voy ahí porque ahí está Andrés. Y no voy a ir, bueno, los estoy nombrando no porque tengan nada que ver, sino así como van en. No voy ahí porque ahí está María. Ay, no, uy, ahí va María del nombre. Ay, Marta, no, no, ahí no voy. Y así podría mencionar a cada uno de ustedes y de mí. Bueno, hay muchos que no vienen por mí, pues eso, seguro. Pero dice la Escritura que el que ama a Dios, el que cree en Jesús, el que dice que es cristiano, el que dice que ha nacido de Dios, no solamente ama al Padre y al Hijo, también ama a sus hijos, nosotros. Si la persona no ama a sus hijos, no ama al Padre, no ha nacido de Dios, no es cristiano. No es cristiano. Entonces, de esto también escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El Salmo 34 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice Pablo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la comunión, con el amor a las personas, con el amor a los hermanos. Veo a una persona, un hermano que está en tribulación, que está en dificultades, que está en angustia, ¿y qué es lo que hago? Lo acompaño en ese momento de dificultad, en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza. Pedro dice en su primera carta en el capítulo 5, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué importante. Algo que les he comentado en más de una ocasión, la Escritura no dice, no enseña que el cristiano nunca sufre, que nunca va a sufrir, que nunca va a tener problemas. Entonces, si yo le pregunto a alguna persona, oye, ¿te gustaría ser una persona fuerte? ¿Te gustaría ser una persona firme? ¿Te gustaría ser una persona estable? ¿Qué dice Pedro?
después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Parte del proceso en el cual Dios nos hace fuertes, firmes y estables es el sufrimiento. Por medio del sufrimiento, por medio de la dificultad, viene la fuerza. Por medio de la dificultad viene la firmeza y la estabilidad. No antes, dice después. Después. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces, en el momento de la dificultad, ¿tengo comunión con quién? Con Dios, con el Padre. Si ustedes ponen atención, vamos a suponer que ustedes tienen unos 2 o 3 hijos y ven a un niño que se cae y que se pone a llorar. Aunque ustedes tienen 3 niños, ¿a quién abrazan? ¿A quién ponen en sus piernas? ¿A quién le dan un beso? ¿Al que se cayó? ¿Al que se pegó? ¿Al que se lastimó? Entonces, cuando una persona está en dificultad, está en angustia, está en necesidad, Dios está ahí, consolándolo, animándolo, fortaleciéndole, dándole un abrazo, dando una palabra de ánimo, limpiándole sus heridas. Entonces, el verdadero creyente es una persona que, a pesar de las dificultades, tiene comunión con Dios. Tiene comunión con Dios. Si pusimos atención en todos estos pasajes, habla de qué? De la firmeza, de la estabilidad, pero ¿qué nos dice aquí la Escritura? Que lo que nosotros vivimos, lo vivimos por la fe, es decir, tenemos comunión. Probamos que el Señor es bueno y nos refugiamos en Él. ¿Cuándo nos refugiamos? En el momento de la dificultad. Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Vamos a sufrir, es cierto, pero Dios nos va a hacer firmes, fuertes y estables. La persona no va a ser firme, fuerte y estable si no tiene comunión con Dios. Se requiere la comunión para lograr eso. Así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Cristo Jesús en este mundo se hizo pobre para darnos de sus riquezas. Él se hizo pobre para darnos de sus riquezas. Jesús no es una persona pobre. Jesús es rico. Jesús es un rey. Jesús es rey de reyes, señor de señores. El reino le pertenece. Jesús creó todo cuanto existe. Jesús sostiene todo con el poder de su palabra. Encontramos eso en Colosenses. El Señor Jesús es rico. Todas las riquezas del Señor Jesucristo van a ser provistas para nosotros. Si tú tienes fe en Dios, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, entonces Él te va a dar de todo lo que tú necesitas de acuerdo a sus riquezas. Muchos de nosotros tal vez sufrimos de más, no encontramos el consuelo, no encontramos la respuesta a nuestros problemas, a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la fuente de toda riqueza. Él tiene toda la riqueza. Y entonces Dios nos va a proveer de las riquezas de Cristo. Qué importante. Tenemos problemas, tenemos angustias, tenemos necesidad. Dios nos va a proveer de todo lo que necesitemos. ¿Y de dónde va a venir todo eso? De las riquezas de Cristo. De las riquezas de Cristo.
Por eso es sumamente importante, cuando tú vienes a Dios y a la palabra de Dios, que entiendas quién es Cristo, que sepas quién es Cristo. Espiritualmente y emocionalmente vivimos como pobres, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si tú vives espiritualmente como un mendigo, esa no es culpa de Dios. Dios tiene todas las riquezas para ti. Si tú vives emocionalmente así, lo mismo. Todas las riquezas están en Cristo y están disponibles para ti. Y Dios te las puede proveer. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Creer. Creer. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Ahora, nosotros recordamos qué es el significado de la gracia. Es recibir aquello que no se merece. ¿Quién está en el trono de la gracia? El Señor Jesús. Ahora, tenemos problemas, tenemos necesidades. ¿Y nos merecemos recibir ayuda? Pues la verdad es que muchas veces no. Porque tristemente muchos de nuestros problemas nosotros nos los buscamos. Nos metemos en muchos problemas. Nos metemos en deudas que no nos deberíamos meter, nos metemos en relaciones con personas que no nos tendríamos que meter, nos metemos en negocios que no nos tenemos que meter, vemos cosas o personas que no tenemos que ver, tomamos lo que no tenemos que tomar, oímos lo que no tenemos que oír, vemos lo que no tenemos que ver. Ups. Nos merecemos que Dios nos dé unos zapes. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dios no nos da nuestro merecido, que es la misericordia, que no te den tu merecido. ¿Y qué es la gracia? Que te den aquello que no te mereces. Dios no te da tu merecido, sino que te ayuda. Por supuesto, esto no tiene que ser, pues mira, ya vi cómo no, me voy a meter en broncas, después vengo y le pido ayuda. No, dice la Escritura, no se quieran pasar de listos. No lo dice con esas palabras. Dice, tengan cuidado porque de Dios nadie se burla o Dios no puede ser burlado. No te quieras meter en problemas y después, pues ya encontré, Hebreos 4 dice que me meto en broncas y después, como Dios no me va a dar mi merecido y me va a dar lo que no necesito, pues me va a dar. No. Ahora, me voy a regresar. La Escritura, a través de la ley dada al pueblo de Israel por Moisés, dice que hay pecado si a vosotros os gusta, la Reina Valera dice por hierro. Pero para los que no entienden muchas palabras, Nueva Versión Internacional u otra dice por equivocación, por accidente, accidentalmente. Hay el pecado por error, por accidente, y hay el pecado con toda la mala intención. Para la persona que peca accidentalmente, que no tiene el deseo de pecar, que no tiene la intención de pecar, se acerca confiadamente, con confianza a Dios, y aunque se merece un zape por haber cometido eso que hizo, Dios le va a dar gracia. ¿Por qué? Porque tenemos a dos grupos de personas, los que pecan obstinadamente, si se recuerdan, lo vimos en un pasaje anterior, y los que pecan accidentalmente. Las personas que son verdaderos hijos de Dios no deben tener el deseo de pecar, la intención de pecar, sino que pecan accidentalmente. Todas estas personas, los verdaderos hijos de Dios que pecan o pecamos accidentalmente, podemos tener la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. Y esa comunión con Dios nos permite acercarnos confiadamente. Y eso
nos permite que encontremos la gracia que nos ayuda en ese momento necesario. Ahora, estamos en problemas por nuestro pecado o por el pecado de otro, pero nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque tenemos la comunión con Dios. Y ustedes, dice Pablo en la carta a los Romanos 8, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre, papá, papito, papacito, papito. Entonces, las personas que son verdaderos hijos de Dios, ¿qué estamos viendo? O empezando a ver, porque no vamos a terminar, pero ¿qué es lo que empezamos a ver? ¿Cómo puedo saber si una persona es verdaderamente salvo? Y vamos a ocupar la carta a San Juan, la primera carta de Juan. La primera prueba es experimentar de manera regular comunión con Dios. Experimentar de manera regular el amor de Dios. Experimentar de manera regular el gozo. Experimentar la oración. El experimentar, el disfrutar de la palabra de Dios. Si de pronto alguien te dice: oye, ¿sabes qué? Que hoy te me lees 5 capítulos de la Biblia, no digas: uy, ya me castigó. Deberías decir: qué gozo, gracias, qué barbaridad, qué regalo, qué regalazo. Qué regalazo. ¿Le quieres dar un buen regalo de Navidad a tus hijos? Ponlos a leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué mejor regalo puede haber que conocer a Dios? No hay mejor regalo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. La persona que es un verdadero creyente tiene gozo de descubrir la Biblia, de descubrir todas las verdades hermosas que hay en la Escritura. La persona que es un verdadero creyente está regocijado, está gozoso, está seguro de que su fe es verdadera, es genuina. Próxima semana continuamos viendo las pruebas de una salvación genuina. Hoy solamente vimos la primera. Muy hermosa, ¿verdad? Primera prueba de la fe genuina es que la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. El verdadero Hijo de Dios tiene comunión con Dios y tiene comunión con los hermanos. Pero también aprendimos que Dios nos permite experimentar esa comunión en medio de las dificultades. Vimos que la palabra de Dios nos recuerda y nos dice, reforzando lo que vimos las semanas anteriores, no que la salvación se pierde, sino que puede no tenerse, ¿cierto? Una persona puede no tener la salvación. Y que cuando la carta a los hebreos se refiere a personas que después de escuchar van por un camino incorrecto, son personas que verdaderamente no fueron salvos. Son personas en las cuales la palabra de Dios no produce fruto, porque el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, va a producir fruto del Espíritu Santo. No solamente va a decir con su boca que cree en el Señor, sino que va a haber fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? También aprendimos el día de hoy que tenemos que esforzarnos en añadir a nuestra fe todas las virtudes hermosas que vimos hace un momento. ¿Qué virtudes? Paciencia, dominio propio, virtud, amor fraternal o aprecio fraternal y amor verdadero. Amor de acuerdo a Dios, a la palabra de Dios. Muy bien,
Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Santísimo Señor, por lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Te quiero, por favor, suplicar por cada persona que el día de hoy se encuentra aquí conmigo reunida, para que tú, Señor, si hay alguno que todavía no te ha aceptado verdaderamente como Señor, Dios y Salvador, lo haga. Pero, Señor, a todos aquellos que ya te han aceptado como Dios, como Señor, ayúdanos, por favor, a vivir una vida que sea verdaderamente una prueba de que somos tus hijos. Ayúdanos, por favor, Señor, a aumentar todas las virtudes, todas las cualidades que el apóstol Pedro nos invita, nos llama a abundar, para que seamos productivos, Señor. Te suplico, por favor, porque cada uno de nosotros, porque cada uno de mis hermanos, porque yo mismo, Señor, me ayudes a ser una persona útil y productiva para tu reino, para la congregación, Señor. Bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Amén.